¿Qué tal, amigos? Bien, pues ya tenemos los dos heliostatos de doble espejo. El de la izquierda es el nuevo, impreso en ABS, el de la derecha el que había. Vamos a analizar las diferencias y obviamente las mejoras que hacen falta después de verlo funcionar. Principalmente en el modelo anterior, pues teníamos la caja de la lógica, ahí la tenéis enfrente con la tapa roja. Dentro tenía los sensores magnéticos y bueno, el Arduino y toda la placa de electrónica. Aquí en este nuevo, impreso en ABS, ya vemos como es bastante menos aparatoso. Eso sí, ha habido que mover los sensores de posición y alguna otra cosilla menor. Por supuesto, se ha ganado en facilidad de montaje, muchísimo más fácil de montar ahora y más conveniente. Fijaos ahora en la rigidez del que está impreso en ABS, que es el que está más cercano a mí, y el que está más lejano impreso en PETG, es decir, el anterior, la versión anterior, se nota cómo se mueve bastante. De hecho, incluso en el reflejo que se ve allí en la ventana, a través del espejo de este más cercano, se ve cómo se mueve el reflejo, valga la redundancia, que envía el que está impreso en PETG. Ahí tenéis los dos reflejos separados. He intentado juntarlo, pero hay un problema. El problema surge de que son 4 brazos los que hay que apretar y es muy difícil que estén perfectamente alineados. En previsión de eso, precisamente, dejé, no sé si lo apreciáis, un hueco más grande que el espejo. Pero claro, llega el momento en que una vez que están apretados, puede que me quede sin ajuste posible, porque fijaos, el tornillo de arriba está en la posición de manera que el espejo está en la parte de delante y sin embargo en el de atrás, en el de abajo está en la parte de detrás. Aquí igual, hay bastante desajuste de un tornillo con respecto al otro. A ver, esto podría ser una solución si fuera más ancho todavía, pero creo que voy a tener que solucionarlo de otra manera. Seguramente imprimiendo brazos diferentes, porque no me gusta cómo han quedado estos. Probablemente los brazos habrá que imprimirlos en PETG, porque fijaos aquí el problema que hay. No sé si lo apreciáis, pero está muy doblado. El efecto warping del que os hablaba antes, en otro vídeo, quiero decir, pues se nota muchísimo. Entonces el problema es, no es el problema de diseño, sino de impresión. Como yo no consigo imprimir bien en ABS, la solución va a ser que algunas partes, como sugería un amigo del canal, se imprimieran en otro material, en este caso en PETG. Fijaos la diferencia que hay en la alineación de los brazos. Los de aquí, los del espejo más cercano, están un poquito hacia adelante por la parte de abajo. No sé si lo apreciáis. Entonces, claro, eso allí se nota mucho. Eso es lo más que he podido acercar un reflejo al otro. Y eso no es aceptable, porque lo interesante es si se pretende calentar un serpentín, tienes que estar apuntando los dos al mismo sitio. Aparte, fijaos como el reflejo del espejo de la derecha, al estar forzando con los tornillos, no es perfectamente cuadrado. Así que voy a intentar diseñar brazos diferentes y además de eso los imprimiré en PETG. Vamos a ver ahora una prueba que quería hacer. Y una cosa, para esta prueba he forzado al máximo los tornillos de ajuste de cada brazo de la versión nueva, para que así el reflejo de un espejo se acerque lo máximo posible al otro. Vais a ver que el reflejo está un poco deformado, pero bueno, esto es provisional. Como sabéis, los motores que mueven cada eje son motores stepper, motores paso a paso. Para que el eje principal gire, el eje del motor tiene que dar muchos pasos debido a la desmultiplicación que tienen los engranajes. Entonces, vamos a ver qué pasa si hacemos que se produzca una retracción hacia la posición de protección contra viento fuerte, que está ahora mismo ajustada en menos 90 grados en el eje de elevación. Es decir, que ahora los espejos se podrán virando hacia abajo. Eso es configurable con el mando de distancia. Vosotros podéis poner la posición que queráis.
Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Hay que ir rápidamente a buscar la posición de protección contra viento fuerte. Veréis como el reflejo que ahora mismo está en la ventana va hacia abajo y, bueno, desaparece. Luego, cuando se supone que ya no hay viento y que se puede seguir trabajando, entonces se recibe la orden de buscar la posición que se tenía anteriormente. Y si los pasos se han contado bien, es decir, si los miles de pasos que se han hecho para buscar la posición de protección contra viento fuerte, luego se han deshecho y, y la posición en la que está el reflejo del espejo no es esta que veis ahora mismo, es que se ha hecho mal. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre. Ahora yo estaba simulando una emergencia de la posición de protección con el mando de distancia. Vamos allá. En este momento pulso el botón que ordena la posición y ya veis como rápidamente se busca dicha posición. El heliostato de la izquierda, que ya conocéis, estaba antes, está perfectamente configurado y calibrado y además la velocidad de retracción para la búsqueda de esa posición está bien configurada. En este, que estaba puesto de hoy mismo, pues esa posición es la que está por defecto. A mí me gusta llamarlo los valores de fábrica. Entonces ya veis como va un poquito más lento. Eso no es problema. Se configura con el mando y ya está. Fijaos, este ya ha encontrado esa posición y el nuevo todavía está llegando. Es un poquito más lento. Es cuestión de, como digo, configurarlo con el mando. Y a continuación, una vez que se ha producido la retracción, pues entonces vuelvo a pulsar la orden de que ya no hay viento y de que se busque la posición de trabajo que se tenía antes de haberse protegido. Voy a darle un poquito más rápido, si no, os vais a aburrir. Y efectivamente, ahí lo tenéis. Han llegado exactamente a la misma posición que tenían. Y os aseguro que aquí hay miles de pasos en un sentido y miles de pasos en el otro. Además del hecho, claro, de que mientras que se ha estado en posición de protección contra viento fuerte, pues el sol se ha movido. Hay que volver a calcular una posición diferente y apuntar hacia esa nueva posición. Y ya por último os comento, pues, de qué manera podríamos mitigar el fallo que se produce, bueno, fallo, el ajuste tan fino que tenemos que tener cuando montamos el sistema e incorporamos los brazos de los espejos. Ahí podemos cometer un error muy pequeño, porque o están muy alineados, como habéis visto, o es imposible o casi imposible de llevarnos el reflejo de cada uno de ellos a donde más nos interese. Bien si es para iluminar, pues separados, o bien si es para calentar, juntos, en el mismo punto. Entonces, estos son los brazos actuales. El problema es que al ser tan altos, por un pequeño error que cometamos a la hora de alinearlos en el eje de elevación, pues nos va a permitir muy poco margen de corrección a la hora de utilizar los tornillos. Entonces, bueno, y este es el otro del otro lado, ya sabéis, con estos dos tornillos actualmente se puede más o menos guiar un poco el espejo. Lo que se me ha ocurrido es esto. ¿Y esto por qué creo que es mejor? Bueno, pues en principio tiene más margen de actuación. El brazo es más corto, es decir, que se imprime antes, utiliza menos material y eso pues también es una ventaja. Al estar más juntos los tornillos de ajuste, pues nos permite, por ejemplo, metiendo este más y este sacándolo un poquito más, nos permite que aquí en las esquinas del espejo se pueda mover bastante más. Entonces, bueno, pues tendré que diseñar también este tipo de brazo aquí, en este. Ya sabéis que este es el que lleva el movimiento de todo el eje de elevación, así que tengo que adaptar algo así aquí a este. Pues tendré que hacerlo un poquito más largo, subir este tornillo hacia arriba, en fin, ya me las apañaré. Yo creo que esta puede ser la solución, o por lo menos una solución mejor que la que hay actualmente. Si se os ocurre alguna cosa a vosotros mejor que esta, pues comentádmela por escrito y bueno, pues entre todos ya lo vamos solucionando.
En fin, pues bueno, pues como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, por bueno, seguir el proyecto y por estar ahí, echando una mano de vez en cuando. Chao.